Dios te bendiga, mi hermano, donde quiera que te encuentres. Hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio del temor por la pandemia del coronavirus, queremos también darte hoy una palabra desde este rincón donde me gusta estudiar la palabra y donde me gusta inclinarme ante el Señor para tener un tiempo de oración y de devoción al Señor. Y quiero hoy hablarte precisamente de una palabra de esperanza. Y en el capítulo 40 del profeta Isaías, versículo 5, y dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando es Dios el que habla, cuando es Dios el que nos habla a nosotros, entonces tendremos esperanza. Esperanza como la tuvo el pueblo de Israel en el siglo VIII antes de Cristo, cuando estaba precisamente desterrado allá en Babilonia. Y Dios les habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y este lo hace con una palabra extraordinaria, impresionante, con un vigor expresivo. Y le dice al pueblo, aquel que humanamente no tenía esperanza, aquel pueblo que estaba con dolor en el corazón y que parecía que todo se desvanecía. Y ahora el profeta trae una palabra de parte de Dios. Es Dios el que está hablando. Y es Dios el que nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Por tanto, lo primero que hay que ver es la voz del perdón, porque el Señor empieza hablando, diciendo: consolado, consolado, pueblo mío. No es el profeta el que habla, es Dios el que viene hablando. Es Dios el que va a traer consuelo. Es Dios que en medio del infortunio, en medio de la situación tan penosa en la cual estaba viviendo Israel y en la cual estamos viviendo nosotros en la época actual, trae consuelo a nuestra vida, al punto que Él se denomina a sí mismo como el Consolador. En el capítulo 51 de este mismo profeta Isaías, versículo 12, Él se llama a sí mismo el Consolador. Por tanto, Dios trae el consuelo en medio del problema y de la crisis. Pero no solamente eso, sino hay una voz de la providencia, porque dice el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta viene hablando de abrir camino. Se le anuncia el consuelo, pero no solamente es consuelo, sino en medio de la parálisis, del destierro, de la desesperanza. Habla con una voz imperativa, dice: abrid camino, trazad calzada. No nos manda a estar mimético, a estar detenido, sino nos manda precisamente a despertar, a levantarnos, a abrir un camino, porque ahora Dios ha puesto su plan en marcha. Es Dios, no es el hombre. Dios ha puesto su plan en marcha y Dios va a traer precisamente salvación sobre su pueblo. Hay garantía, claro que hay garantía, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Hay garantía porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así como desciende la lluvia y la nieve del cielo para regar esta tierra y dar semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Jehová. Ella va a permanecer para siempre. Esa palabra siempre va a traer un resultado a nosotros. Hay esperanza en la palabra del Señor. Por tanto, ellos estaban paralizados, ellos estaban mimetizados, ellos estaban ahora sin energía. Pero Dios le dice: vamos, álcense. Preparen el camino, porque viene vuestro Dios con retribución. El apóstol Pablo no se quedaba mimético de ninguna manera. Cuando le habla a los filipenses, dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Es necesario proseguir, es necesario abrir el camino que el Señor precisamente nos manda a abrir para que llegue esa palabra del Señor de consuelo al pueblo, de consuelo a aquellos que no tienen esperanza, para decirle: hay esperanza en el Señor. Por otra parte, abrir el camino se realiza no en un buen lugar, sino se realiza en el desierto, en las sequedades, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de los problemas. Allí es donde se abre el camino. Por eso puedo entender a David, el salmista, en el Salmo 63, donde él habla precisamente, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela
para ver tu poder y tu gloria, así como la veía en el santuario. Dios le mostraba la gloria a David, no solamente en el palacio, en el santuario. Dios le mostraba la gloria a David en medio del infortunio, en el desierto, en la sequedad. Allí también se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios hoy se está manifestando en medio de su pueblo, en todo lugar. Y yo sé que hoy muchos están aterrorizados, muchos están paralizados, muchos buscan soluciones de todo tipo. Algunos dicen tomen bicarbonato con limón, otros dicen tomen té caliente, otros dicen infusiones, otros dicen muchísimas cosas. Pero yo te digo, espera en el Señor, confía en el Señor ha hablado. Y el Señor viene precisamente para preparar nuestras vidas, para lograr precisamente en nosotros la posibilidad de que alcemos nuestras voces a Él y clamemos, porque en Él hay solución. Pero no solamente se queda en esa voz de la providencia y el poder de Dios, sino ahora viene la voz de la promesa, la palabra de nuestro Dios. No está presa. Dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice en el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella ciertamente como la hierba es el pueblo. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo pasa. Pasan los imperios, pasan los gobiernos, pasan las dificultades, pasan las enfermedades, pasan las epidemias, pasan las pandemias, pero la palabra de Dios no pasa. Ella permanece para siempre y tenemos que fundamentarnos en esa palabra. Confía en la palabra de Dios, mi amado. Confía en esa palabra, esta palabra que particularmente en este momento en el cual estamos viviendo de crisis y de temor, viene como bálsamo a nuestras vidas. Un mundo que ha desencadenado fracaso por sus ideologías, por sus políticas, que ha defraudado las expectativas humanas, pero la palabra de Dios no nos defrauda. Dios nos está hablando, Dios está diciendo que confiemos en su palabra, porque su palabra es veraz. Mi amado, de modo que recuerdo cuando Pedro mismo y los discípulos llegaron a Jesús, cuando la gente después de Jesús hablar se fueron, Jesús les dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente en Dios tenemos palabra de vida eterna. Y termino con la voz potente de la paz del Señor, porque dice, clama a voz potente. Versículo 9, súbete en un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se fortalecerá, he aquí que la recompensa viene con él. Dios ha hablado para que tengamos paz y no podemos clamar a media voz. Tenemos que clamar precisamente sin miedo, con voz potente, porque el Señor es el que está diciendo clama, clama, porque la salvación viene precisamente cuando el pueblo se levanta a clamar. Necesitamos clamar, necesitamos pedir, necesitamos interceder, necesitamos orar. Es la hora de la unidad eclesial, para buscar precisamente en esa unidad un clamor donde Dios oiga la voz de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este acontecimiento de tanta magnitud no puede decirse en voz baja, no puede decirse a escondida. Tenemos que clamar, tenemos que decirle a todo el mundo, al mundo entero, no a los cristianos, a aquellos que no son cristianos. Clamen, clamen, porque la mortandad solo puede pararse si clamamos a Dios. Porque la solución no está en una vacuna, no está en lo que encontremos, no está en los remedios caseros, no está en lo que el hombre pueda determinar. La solución está en el Señor. Ten confianza y clamemos juntos al Señor, para que esa esperanza que el Señor nos está dando a través precisamente de la palabra en el libro de Isaías sea una esperanza veraz para ti y para mí. Yo creo que si disponemos nuestras vidas a humillarnos y a clamar a Dios,
como dice Crónica, entonces Dios va a responder desde los cielos, va a sanar nuestra tierra y va a perdonar nuestros pecados. Y la obra del Señor se va a manifestar y al final todos vamos a levantar nuestras manos dando gracias a Dios. Dios te bendiga.